Vamos a iniciar esta sesión y les voy a mencionar muy brevemente cuál es la intención de esta primera etapa, sobre todo pensando que después va a llegar la compañera Odilia. Ella es experta y asesora en la Cámara de Senadores, nos va a dar una serie de datos importantes y también de cómo hay puntos clave en la iniciativa que mandó el presidente Enrique Peña Nieto a la Cámara de Diputados. Y también a que esperemos al maestro Gustavo Leal, y entonces ellos van a abordar, digamos, las partes técnicas a mucha profundidad, pero nosotros consideramos en las reuniones que tuvimos de trabajo que actualmente hay muchos compañeros y compañeras jóvenes que recién se van incorporando al mundo del trabajo y a conocer todo esto que es qué hacemos para el retiro cuando nos toque y muchos jóvenes pues ahorita andan, una buena parte de ellos atendiendo otros problemas, andan en otro planeta, en fin, y entonces sentimos que también es necesario darles información. Y bueno, los que ya no somos tan jóvenes, luego tenemos la información muy dispersa y se nos hace muy complicado explicarles a los muchachos, a los jóvenes, y formar nuevos cuadros sindicales. Y luego tenemos el grave problema de que hay representantes sindicales, pero que asumen unas tareas complejas y prácticamente no fueron formados en ellas, ¿no? Bueno, entonces la intención de mi intervención es dar esta información un poquito más sistematizada. Yo no dudo de que una buena parte de ustedes, compañeras y compañeros, ya la tengan, pero nos estamos refiriendo aquí a quien en un momento dado, pues ante avalancha de tanta información, luego no tenemos sistematizada esta de una manera integral. Bueno, vamos a empezar y el primer material lo decidimos llamar línea de tiempo, está hasta la parte de abajo y es línea de tiempo 2. Sí. Bueno, aquí lo que estamos, perdón, pero tengo el sesgo de ser docente y me cuesta mucho trabajo estar sentado, ¿no? Entonces, miren, en esta línea de tiempo estamos ubicando los momentos fundamentales que se han dado en los recientes años con relación a cambios en el marco jurídico. Y en un momento dado uno diría, bueno, ¿desde cuándo empezó nuestra historia y dónde están los momentos clave? Entonces vamos a hablar rápidamente de estos momentos. Y en amarillo están el seguimiento de lo que sería propiamente el marco jurídico de los trabajadores al servicio del Estado. Bueno, no vamos a profundizar, pero sí nuestra intención es de que tengan en mente esto, porque actualmente pues están dando unos cruces entre IMSS, ISSSTE, entre un esquema de 73 y uno actual, etcétera, y entonces decimos, bueno, pues ¿cómo está toda esta situación? Bueno, este material lo vamos a subir junto con el video a un espacio de YouTube que luego les vamos a decir, pero también el material va a estar disponible y en un momento dado, si nos anotamos y anotamos nuestro correo electrónico, se los hacemos llegar, para que ahorita no anoten y mejor pongamos súper atención, porque luego estamos escribiendo y hablamos muy rápido y luego ya se nos fue la idea. Bueno, miren, entonces esta historia, en este momento decidimos pues tomar como referencia el año de 1931, cuando iniciamos con la Ley Federal del Trabajo. Entonces, en amarillo vamos a notar que hay una información, cuando la abordemos la vamos a mencionar dándole la importancia, pero en azul está marcada la fecha en la que se publicó. Luego también andamos buscando leyes y etcétera, y actualmente
pues ya uno en el diario oficial entra, le da la información y le da uno todo el documento. Entonces ya necesitamos también eso manejarlo con mucha destreza, porque les digo, es imposible en una práctica de 15 minutos pues dar contenidos, pero ya nosotros después, teniendo esta información, pues lo podemos abordar. Bueno, entonces, 1931, 18 de agosto, sale publicada la Ley Federal del Trabajo en el país por primera vez. En 1943, la Ley del IMSS, el 19 de enero. Y luego para nosotros empieza esta historia en 1959. El 30 de diciembre se publica la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la ley del ISSSTE. En 1960 vamos a ver algo muy importante. Aparece en el 123 constitucional, que antes no tenía apartados, el apartado B, y es ahí cuando nacemos como trabajadores al servicio del Estado. Antes de ese año, pues prácticamente éramos así como el limbo, no sabíamos realmente qué éramos. Algunos decían que ni trabajadores éramos, otros que sí, y en fin, y ahí de alguna manera se resolvió esa discusión el 5 de diciembre de 1960. Si se dan cuenta, entonces ya tenemos un buen camino avanzado como trabajadores al servicio del Estado. Y luego en 1963, pues tenemos la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 28 de diciembre del 63, pero fíjense que a diferencia de la ley del IMSS, para nosotros esta ley es la que está vigente, de 63 al 2015. Entonces eso es importante por las implicaciones jurídicas que tiene. Bueno, una ley muy conocida también por nosotros, 1970, Ley Federal del Trabajo, el 1 de abril de 1970, la nueva ley que sustituye a la del 31. Pero cuando nosotros supimos de la reforma laboral que sucedió recién, no tiene tanto tiempo, en realidad lo que está es reformando a la de 1970, pero hay párrafos que quedaron como está esa de 70. Bueno, en 1972 el Infonavit nace el 24 de abril del 72. El reforma a los servicios de los trabajadores del Estado para darle vida al FOBISSSTE el 28 de diciembre del 72. Y luego hay una serie de adiciones y reformas a la ley del ISSSTE. Bueno, aquí hay algunos cambios en la ley del IMSS. Luego, en 1980 sucede algo muy importante. Se nos vuelve modelo lo que estaba haciendo Chile, el país, con relación a que privatiza su sistema de pensiones, creando empresas para administrarlo. Entonces todo lo que teníamos aquí, de alguna manera, pues era público, de alguna manera era un sistema basado en el reparto, en el que todos aportábamos, y luego pues todo ese dinero al cual todos aportábamos pues se distribuía entre los compañeros y compañeras que se retiraban del trabajo recibiendo pensión o jubilación. Bueno, entonces así en 1983 se cambia la ley del ISSSTE el 27 de diciembre, ya empezando a tener estas ideas de dejarlo lo público, el sistema de reparto, y entrarle a otros criterios. Bueno, me voy a saltar esta parte y me voy a 1992 con la ley del IMSS, porque de alguna manera pues empezamos a tener también relación con los compañeros. Entonces, en esta ley de 1992, que se publica el 24 de febrero del 92, aparece por primera vez esta modalidad de que los patrones aportan
a un banco, a una institución bancaria, las aportaciones que en un momento dado pues era lo que ellos iban a, entre comillas, a dejar para que nosotros nos pudiéramos retirar. Bueno, y en el 93 pues la ley del ISSSTE, ahí se modifican en la parte de seguros, prestaciones y servicios obligatorios, se agrega la fracción 21 y aparece el sistema de ahorro para el retiro. Esta es una fracción que hay que conocer muy a fondo y eso fue publicado el 4 de enero del 93. Entonces fíjense, empezó el IMSS y después, poquito tiempo, nosotros empezamos a tener también compartir el esquema. Bueno, en el 94 se hace una ley para la coordinación de los sistemas de ahorro para el retiro. Así nos vamos. En el 95 hay la ley del IMSS, ahí es donde aparecen las AFORES y las IEFORES, que son las que ahorita pues nos vuelven locos, ¿no? De cuánto comisión nos cobran, cuántos rendimientos, que si nos da toda la información o no, que si tienen minusvalías, etcétera. Bueno, entonces hay que conocer a estos actores para ver pues cómo están jugando en esta cuestión financiera. Bueno, en 1996 la ley de los sistemas de ahorro para el retiro. O sea, las AFORES no se mandan, bueno, podríamos decir que no hay discrecionalidad. Hay una ley 23 de mayo de 1996 y está vigente. Está vigente. Bueno, esa ley de 95 tiene un transitorio que nos dice que en el 97 va a haber unos cambios, ¿no? Y nos establece una fecha fatal. 1 de julio, los que estaban antes podían optar por las de 73 o 95 y las que entraran después del 1 de julio, pues ya les iba a tocar lo que establece la ley de 95, ¿no? Bueno, nos vamos al 2002, la reforma del 9º transitorio de sistemas de ahorro para el retiro, el 24 de diciembre del 2002. Y ahí dice que los saldos del SAR 92 y 97 que no habían sido identificados con el trabajador dueño de ellos fueron transferidos al gobierno federal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues que dijeron, como no tienes dueño, pues el dinero está huérfano y no puede quedarse ahí olvidado, ¿no? Entonces, pues se lo mandaron al gobierno federal, que lo necesitaba mucho. Y también en el 2003, pero eso lo emitió el IMSS, en diciembre del 2003 nos dice unos lineamientos para recuperar esos fondos. Estaban aceptando que no se podían quedar en una simple transferencia al gobierno y que de alguna manera pues los trabajadores y trabajadoras podíamos tener la oportunidad de recuperarlos. Bueno, y así más o menos íbamos en la historia, cuando el 2007 aparece la nueva ley del ISSSTE, 31 de marzo del 2007 en el diario oficial de la Federación, que es pues en la que de alguna manera los que nos tocó vivir esos años nos amparamos, hicimos un montón de esfuerzos, pero los compañeros jóvenes sería muy importante pues que le echen un vistazo. Por ejemplo, aquí puedo ver que todas las compañeras son menores de 25 años, entonces hay que echarle un vistazo a esta ley. Por eso dijimos hay que ver el diario oficial para que vean todo lo que está aplicando, ¿no? El 14 de diciembre del 2007, porque también hubo como mucha controversia en cuanto a que si los amparos habían servido o no, aparte de los 5 o 6
artículos que por ahí salieron en las sentencias, pero por ejemplo el 14 de diciembre de 2007 aparece el reglamento para el ejercicio del derecho de opción que tienen los trabajadores para ver los esquemas que estaban en el ISSSTE. Bueno, en el 2009, el 21 de julio de ese año, el reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del 10º transitorio. Ese es un libraco prácticamente. Y allí estamos la mayoría, no me atrevo incluso a decir levanten la mano los que somos del 10º, porque creo que van a ser todos. Pero si digo levanten la mano quien tenga en su biblioteca este reglamento, pues van a ser pocos. Entonces necesitamos ver también eso, porque está en controversia si los del 10º estamos en esta iniciativa o no. Entonces, muy bien. Y también en el 2009, bueno, el reglamento para el otorgamiento de pensiones de cuentas individuales. O sea, allí van en paquete los del 10º transitorio y los que ya se fueron al esquema de cuentas individuales. Bueno, en el 2012, la reforma laboral que todos conocemos, y en el 2015, pues la iniciativa que salió en la Gaceta Parlamentaria del 8 de septiembre del 2015, iniciativa del Ejecutivo Federal con proyecto de decreto para reformar disposiciones de la ley del ISSSTE, y en su anexo 4 plantea incidir al pensionista del ISSSTE. Bueno, esto fue así como un breve repaso cronológico, pero donde vuelvo a insistir, en el archivo que les vamos a mandar, lo que esté en azul es para que consulten directamente los documentos y empiecen a revisarlos. Bueno, no sé si me quede todavía tiempo para ver el siguiente documento. 10 minutos, porque ya llegó el maestro Gustavo Leal y todos estamos queriendo oírlo. Comparativo 2 está arriba. Sí. Bueno, miren, este archivo también se los vamos a mandar. Ahorita les explico cómo está. Miren, en el lado izquierdo es una tabla que tiene 3 columnas. Fíjense que luego los trabajadores somos como muy desordenados, las trabajadoras no tanto. No sé si porque la casa, si no hay orden, pues se cae el mundo, pero nosotros trabajadores sí somos un desastre, ¿no? Bueno, entonces, esto fue a iniciativa de una compañera que nos dice, pues hay que hacer sistemáticos. Entonces, del lado izquierdo está el texto de la ley vigente. En la siguiente columna, hacia la derecha, está lo que mandó Peña Nieto a la Cámara, y en la última columna están observaciones. Ahorita lo que tenemos más trabajado es la primera y la segunda columna. La tercera columna, pues la vamos a alimentar con algunas cosas que salgan de aquí. Mucho nos va a ayudar el maestro Gustavo Leal y la compañera Odilia, la maestra Odilia, para que también terminemos esta columna. Pero es que si nosotros no entramos con un trabajo sistemático, pues muchas veces lo que nos pasa es que nada más protestamos, no queremos la ley, no queremos tal cosa, pero cuando nos dicen, bueno, no lo quieres, pero entonces, ¿qué si quieres? Nos quedamos así como un poquito desbalanceados. Entonces ahora nuestra intención es que vayamos trabajando un proyecto que pueda, pues ¿por qué no incluso presentarse también como una contrapropuesta en las cámaras, diciendo a los trabajadores y trabajadoras también, pues qué pensamos al respecto? Bueno, entonces vamos a, ya entendido esto, solamente vamos a ir hacia abajo muy rápido. Estas partes que vemos que no hay nada marcado en esta segunda columna es que se van a quedar igual. Entonces vamos a ver que hay párrafos enteros. Nada más veríamos una sola, vamos a darle más.
Y solamente como ejemplo, para que vean, a ver, subimos nada más tantito. Por ejemplo, aquí el artículo 5, la administración de seguros, prestaciones y servicios, así como la del fondo de vivienda del pensionista, esta parte ya no está aquí. Se la volaron. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque aquí estamos señalando en amarillo lo que estaba y que ya no está, y cómo queda el resto del texto. Bueno, es larga la iniciativa, entonces nada más lo dejamos así, los tips para que sepan consultar la información, porque del análisis pues ya interesa mucho escuchar al maestro Gustavo Leal. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Un excelente recuento. Ella estaba preocupado por los datos. Les quiero decir que, de acuerdo al tipo de régimen, en 2014 las cuentas individuales eran 16.710 y representaban el 1.7%. El décimo transitorio, 408.398 y eran el 42.4%. La ley abrogada, 536.967 y era el 55.8%. O sea que el porcentaje del décimo transitorio es muy importante. Y ahora sí le cedo la palabra al doctor Gustavo Leal de la UAM Xochimilco, colaborador de la jornada. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí, se oye bien. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muy agradecido y reconocido con los organizadores del evento, especialmente con la Fundación y con Inés y con todos los que han propiciado este muy buen evento, que espero termine, como muy bien se señaló, en un plan de acción con acciones inmediatas. Me disculpo de ustedes, no voy a poder estar todo el evento porque me estarán esperando en otro foro a las 5:30, pero me da tiempo suficiente de presentarles lo que preparé para hoy. Quisiera señalarles que yo advierto mucha confusión en el debate y lo que preparé para hoy espero que aclare y nos ubique en la importancia que tiene este plan de acción respecto a la autonomización del pensionista, pero también que ordene un poco en el sentido de muchas falsas expectativas que me parece a mí ha generado el debate. Voy entonces a darle lectura a un pequeño trabajo sencillo que espero les deje muy clara la temática. Miren ustedes, en octubre de 2013, el entonces y desaparecido director del ISSSTE, Sebastián Lerdo de Tejada, ofreció fortalecer la misión social de pensionista, observando que pese a registrar uno de los mejores rendimientos, perdía considerables afiliados en la única afore pública, porque los cotizantes, decía él, cambian por mala promoción. Este tal vez es uno de los puntos más confusos. Es cierto y no es cierto que el problema del pensionista es esta situación de traspasos. La ventaja del pensionista son el nivel de comisión y la devolución de los remanentes. La campaña que desde entonces llevaba adelante Lerdo de Tejada y que ahora empezó con el actual vocal ejecutivo del pensionista, José María de la Torre, es una campaña mediática que ha llevado a la siguiente confusión. Nadie de los trabajadores de pensionista, y para mí eso es lo más importante por aclarar, va a perder más si pensionista, al volverse autónomo, queda solo como una empresa pública. Pero van a seguir perdiendo porque al fin y al cabo es una afore, y eso es para mí el mensaje principal. La campaña mediática, que ha sido acusada de privatización, está pasando por alto que pensionista ya está privatizado, es una afore pública, con la única ventaja de que tiene el mejor nivel de comisión, el más bajo, y que devuelve remanentes, pero es una afore. Si la intención del gobierno federal,
con esta iniciativa es que algún grupo privado se asocie con la nueva empresa, como sucede con el caso de la Afore Siglo XXI, pues los trabajadores amparados por Pensioniste van a perder más porque se va a comportar como una asociación público-privada que ahorita no es. Pero hay que tener muy claro desde el principio que solo se perdería menos, pero de todos modos, en un esquema de Afore se va a perder. La confusión que yo advierto es entonces que se propone una batalla contra la privatización, pero el Pensioniste ya está privatizado, es una Afore. La prueba está en que los que no estamos en Pensioniste, los que nos quedamos en el artículo 10º transitorio, que somos la gran mayoría, tenemos garantizada nuestra pensión con un tope de 10 salarios mínimos. Por eso no optamos por Pensioniste. Entonces hay que enderezar un poco este asunto en el plan de acción y proponer frente a esta iniciativa de Peña acciones que ubiquen que el gran problema no es la privatización del Pensioniste, sino la intención de que pudiera, porque todavía no lo han dicho en esos términos, establecerse como una asociación público-privada. Esto es lo primero que yo quería señalar. La campaña data desde el año 2013 y sin embargo, vean ustedes, los fondos que están acumulados en Pensioniste, que son bastante cuantiosos sin lugar a dudas, pretendían ser protegidos. Se insistió desde que se lo constituyó y después, hasta antes de que se presentara esta iniciativa, justamente por el hecho de que la Afore de Pensioniste estaba propiamente acompañada de un consejo de administración donde había representación de los trabajadores y del gobierno. Este es el siguiente problema que yo les quería plantear. Con el nacimiento del Pensioniste se colocó inmediatamente el poder del sindicalismo corporativo al cargo de Joel Ayala. Es más, en el mes de diciembre de 2014, o sea, hace relativamente poco, casi un año, se hizo público que 7 personas cercanas a Joel Ayala, cabeza de la FESTSE, recibieron durante 5 años 30 contratos de Pensioniste por 18.5 millones de pesos, prestación de servicios como vocales de la Comisión Ejecutiva de Pensioniste y solo obligados a sesionar una vez cada 2 meses. Igualmente, desde 2009, Pensioniste habría desembolsado 13 millones de pesos para pagar, al menos, vean ustedes, 23 contratos de 8 personas cercanas a Elbester Gordillo. Todo esto con información de 2014, o sea, hace menos de un año. ¿Qué quiere decir? Que Pensioniste nació y en su surgimiento, como denunciamos con el exitoso proceso de amparo que nos llevó al 10º transitorio y al mejor reglamento de pensiones que tenemos en el país y que se acaba de mencionar, llevó a un reparto de la institución entre esos intereses corporativos. Incluso hay una representación de la APA-UNAM, por supuesto. Este es un problema importante que tenemos también que considerar ahora a la luz de la iniciativa. ¿Qué garantía tenemos, presentada la iniciativa, de que Joel Ayala no se va a volver a apoderar de los asientos y los va a repartir de este Consejo de Administración, por supuesto, y los va a repartir directamente con la Secretaría de Hacienda y con los funcionarios que están señalados en la iniciativa? No tenemos ninguna. Por tanto, esas notas periodísticas que afirman que la FESTSE está viendo peligroso lo del Pensioniste, estamos obligados a matizarla, diciendo que lo ven peligroso en la medida que pudieran perder sus sillas en el Consejo de Administración, pero no están pensando en los riesgos que significaría para los trabajadores amparados en Pensioniste que se perdieran estas 2 ventajas que tiene como Afore pública, que es justamente el nivel de la comisión y la devolución de los remanentes. Tenemos pues que tomar en cuenta que hay una bolsa muy jugosa ahora en el apartado B. En el apartado B, donde estamos todos los trabajadores al servicio del Estado, que probablemente seamos 2.100.000 trabajadores,
tenemos un nivel promedio de 5 salarios mínimos. Es curioso, pero lo que ha pasado con el apartado A, el que ampara el IMSS, donde están los 17 millones de trabajadores al servicio de la iniciativa privada, apenas si tiene niveles salariales que pueden morder el que tenemos en el nivel tope del apartado B. Es muy interesante que consideremos esto, y aquí advierto yo otra confusión. No tiene nada que ver lo que ha pasado en el apartado A, es decir, con las afores que conocemos y que están ahorita en el mercado, con esta propuesta de ahora disolver la única afore pública que tenemos en el apartado B. Son dos temas completamente separados y estamos obligados, y de lo que se trata es de establecer un buen plan de acción con estrategias inmediatas, a ser muy precisos con nuestro lenguaje y exigir que se ponga claridad con la bolsa enorme que puede representar ahora ese nivel salarial del apartado B, para que la afore pensioniste se constituyera ahora como una empresa, según señala la iniciativa, pero que pudiera asociarse con grupos privados en un porcentaje que no establece la iniciativa. Miren ustedes, el gran problema de la afore pensionista, me parece a mí, es que como iniciativa del gobierno de Peña Nieto está esquivando ir al problema de fondo, al verdadero riesgo que tiene el sistema de ahorro para el retiro. Por eso insisto en que hay confusión en el debate. Lo que debemos discutir en este momento, en todos estos foros que está habiendo en el país y por supuesto en la arena parlamentaria, lo más importante por discutir es que el sistema Afore no va a dar pensiones dignas después de 18 años. Entonces es un absurdo que el gobierno quiera colocar ahora a pensioniste como un Afore más para que se sume a esta cadena de Afores que cobran altas comisiones, no son suficientemente fuertes con los rendimientos, usan los fondos de pensiones de los trabajadores, pero no van a garantizar pensiones dignas. Ese me parece a mí que es el centro del debate, no la privatización de pensioniste, sino las tendencias del sistema de ahorro para el retiro, que no van a dar pensiones y que quieren encadenar este gobierno de Peña Nieto irresponsablemente ahora a la única afore pública que tenemos, a esas tendencias incapaces de dar pensiones dignas. Es decir, el debate que debemos dar es sobre las tendencias del sistema de ahorro para el retiro, pero para eso se requiere tener no solo mucha información, sino se necesita tener alguna idea clara de con qué sustituir el sistema de ahorro para el retiro, y sobre eso no tenemos nada sobre la mesa. Tenemos infinidad de críticos de la privatización, tenemos infinidad de cálculos, pero no tenemos sobre la mesa una sola propuesta de qué hacer, y tampoco tenemos esta precisión de que no es la privatización del pensionista el centro, sino las tendencias del sistema de ahorro para el retiro. ¿Por qué digo esto? Porque comparado con nosotros, el apartado 10º transitorio, que ganamos gracias a la movilización y la lucha legal, no lo regaló nadie. Es un proceso de amparo insólito, y recordarán ustedes que estuvimos a punto de declarar inconstitucional la ley del ISSSTE. Esos 10 salarios mínimos que tenemos garantizado como tope no están en el apartado A. Ese es un problema muy de fondo. En el año 2032 se van a empezar a jubilar las primeras víctimas de la reforma de Zedillo a la ley del IMSS, con pensiones, como hasta ahora reconoce la OCDE, que están por debajo del 30% del salario devengado. ¿Qué va a pasar en ese momento? Y les pido mucha atención para este argumento. Si no se interviene ahorita, o en el próximo sexenio, o en el que sigue, en ese año 1932 van a tener que rescatar a todas las afores como Zedillo rescató el Fobaproa, como se rescató a los bancos. Y esto es interesante. En ese marco, pensionista puede representar una gran oportunidad frente a este rescate, porque se rescataría desde un espacio público, es decir, no se tendría que llegar a un monto de liquidación
para empresas privadas como las Afores, que es justamente lo que nos pasó con el FOBAPROA. Justamente hace unos días, el secretario de Hacienda, después del informe de la OCDE, Luis Videgaray, finalmente dijo esto que su servidor viene diciendo hace años, que tal vez Peña no toque el asunto del SAR, y el que venga tampoco, pero el que sigue necesariamente como presidente va a tener que tomar cartas. En este momento el Ejecutivo Federal, particularmente la Secretaría de Hacienda, parece haber tomado una posición intermedia, no quiere tomar partido, ni siquiera frente al informe de la OCDE, que como saben ustedes debemos rechazar por regresivo. Hay una posición intermedia en materia de pensiones, como también la hay en salud, que hoy evidentemente no voy a tratar. Pero el problema de fondo es este: esa posición intermedia, en el caso para la iniciativa de pensioniste, no es intermedia, es una iniciativa que evidentemente está proponiendo poner a este Instituto de Pensiones tal vez al mejor postor con inversores privados para que acabe siendo una Afore como la Afore 21. Y la Afore 21, que tiene 18 años de operación y hoy día opera junto con Banorte, no funciona precisamente como la mejor defensora de ningún nivel pensionario de los trabajadores del apartado A. Esto es lo que yo quería transmitirles como un mensaje principal. Me parece a mí que el comportamiento que ha habido en Cámara de Diputados y la actitud de los legisladores debe ser aplaudido hasta este momento. Hay que aplaudir las iniciativas que ha tomado la diputada Damián como presidente de la Comisión de Seguridad Social, pero también hay que denunciar que Jesús Zambrano, que es el que coordina la Cámara, no turnó la iniciativa a la Comisión de Seguridad Social, sino para que opinara, y la turnó de inmediato a la Comisión de Hacienda. No entiendo yo cómo un diputado del PRD pudo haber tenido ese comportamiento. Debió haber puesto la iniciativa primero en la Comisión de Seguridad Social, y como ustedes saben, la iniciativa ahí ya se votó y se perdió lo que estamos aquí defendiendo en una votación 10-5. Si revisamos la composición de los que votaron a favor, por supuesto que podemos entender por qué lo están haciendo. Está el caso del doctor Manuel Vallejo, secretario general del Sindicato de Trabajadores del IMSS, cuyos agremiados están en la Afore siglo XXI y que votó a favor ahora de que a nosotros, los trabajadores del pensioniste, nos coloquen esta Afore pública con la posibilidad de que reciba una participación privada para hacerse asociación público-privada. Como verán ustedes, el cuadro es sumamente claro. Hemos avanzado gracias a esta gran movilización y a los mejores argumentos, en el sentido de denunciar que la iniciativa de Peña Nieto no tiene ninguna ventaja para nadie, más que si la quieren constituir en una asociación público-privada. La iniciativa de Peña Nieto no resiste el menor debate, como ya se pudo probar en los escarceos que hubo en el Poder Legislativo, y advierto, en caso de que se la votara a favor en el sector restante, digamos, del Pleno de la Cámara de Diputados, nos queda la Cámara de Senadores para seguir insistiendo, justamente a través de la Comisión de Seguridad Social, en la inviabilidad de esta propuesta, que no tiene, en términos de la defensa de los fondos de los trabajadores, ninguna posibilidad de traerles alguna mejora. Lo que no debemos perder de vista, a mi manera de ver, es que si lo que seguimos debatiendo es lo que ya está privatizado y no entramos al centro de los argumentos que dirían que el gran riesgo de esta Afore pública ahora es que perdiera todo su carácter público, pues evidentemente lo único que vamos a tener como resultado será una Afore siglo XXI con la buena bolsa que, como ya mencioné, tienen los salarios del apartado B ahora, que son además todos empleos formales. Quisiera señalar otras dos cuestiones. La iniciativa presentada por Peña Nieto tiene dos riesgos extras que venturosamente han sido ya planteados por diferentes personas en diferentes foros, aunque yo creo que hay que insistir mucho en ellos. Claramente dice la iniciativa en el artículo 2º transitorio que
esta propuesta para autonomizar a pensionista está realmente considerando y afirmando a la letra que el gobierno federal, ustedes escuchen por favor, no responderá por las obligaciones a cargo de la sociedad que se creará en términos del presente transitorio, ni por cualquier minusvalía en el valor de las sociedades de inversión especializadas, es decir, en las CIEFORES, que dicha sociedad administre y opere. Claramente dice el transitorio, ello deberá especificarse en los documentos corporativos correspondientes. Es decir, como se ha comunicado ya en muchos foros, se lava las manos el gobierno de cualquier responsabilidad con los fondos que estén puestos en la nueva sociedad. Esto me parece a mí que es inadmisible. Segundo, como si no fuera suficiente, el mismo artículo segundo transitorio en el numeral 11 agrega también a la letra que las comisiones que cobre la sociedad que se creará en términos del presente transitorio se determinarán por un consejo de administración conforme establecido a la ley del SAR. ¿En qué quedamos entonces? Si la ventaja de pensionista, se nos dijo durante los últimos 3 años, es el nivel de la comisión, 0.99%, y que debería incluso bajar hasta 0.5%, ¿cómo puede decir la iniciativa que es el Consejo de Administración el que va a fijar la comisión? Eso indica, como les digo a ustedes, que lo que pasó con esta iniciativa es que alguien le habló al oído del secretario de Hacienda, alguien muy cercano, y le dijo que esto era pertinente, y el debate que hemos iniciado está probando que no solo no es pertinente, sino que no tiene ninguna ventaja para los trabajadores del apartado. Como verán ustedes, los argumentos son irrefutables. Creo que lo que sigue es la presión abierta vía la movilización al Poder Legislativo. Y particularmente quisiera subrayar esta anomalía. ¿Por qué turnaron a la Comisión de Hacienda y solo le dieron turno para opinión a la Comisión de Seguridad Social? ¿Pasaría lo mismo si es votado en el Pleno esta mayoriteada para autonomizar al pensionista y enviado al Senado hay que turnarla a alguna comisión? Creo que hay mucho que hacer en esta materia utilizando los medios nuevamente de la movilización ilegales de que disponemos. Finalmente, quisiera comentarles esto. El sistema de ahorro para el retiro mexicano, como muy bien ha señalado siempre la experta aquí presente, Odilia Ulloa Padilla, no es propiamente un sistema de pensiones, es un sistema de ahorro. Sí, en efecto, se obliga a ahorrar, pero ese ahorro no regresa pensiones dignas. Tenemos ahora enfrente el cuadro de lo aprobado ayer. Los trabajadores de Pemex ahora han entrado ya de manera bastante mejor que lo que se hizo con el IMSS y con Comisión Federal de Electricidad, pero a la nueva generación la vuelven a aventar al esquema de cuentas individuales. Hay algo que está claro en el debate mundial y con eso yo quisiera terminar esta intervención. Un estudioso de estos temas, como su servidor y muchos otros, que se llama Nicolás Vara, lo presenta en estos términos. Es muy importante poner frente a estas afirmaciones a la pobreza de la iniciativa de Peña Nieto. El éxito de cualquier sistema jubilatorio, dice este experto, depende de la firmeza y eficacia del gobierno. Es fundamental que el gobierno administre eficientemente la economía para fomentar un crecimiento adecuado que a su vez, como ustedes saben, con crecimiento crea empleos, crea buenos niveles salariales y puede dar pensiones dignas. Eso es lo que tronó la ley Cedillo, la reforma de 1997, y lo que tronó la reforma de la ley del ISSSTE Calderón. Este gobierno, como los anteriores de Cedillo para acá, desde que opera el sistema de ahorro para el retiro, 18 años, han sido incapaces de generar crecimiento sostenido, por tanto, empleo decente y, por tanto, niveles salariales que permitan ahorro para garantizar pensiones. Ninguna de estas prescripciones que hacen los clásicos de los sistemas de pensiones se cumplen del lado mexicano.
No hay crecimiento, no hay ingreso salarial suficiente, no hay ahorro posible, por tanto, el sistema solo puede pagar pensiones de menos del 30% del salario devengado, más lo que están cobrando las comisiones de las AFORES, que se traducen tal vez en que los trabajadores tengan que trabajar de su tiempo total 5 años para pagar solo las comisiones de esas AFORES. Ninguna de las máximas están cumplidas. Ahora nos presentan esta iniciativa y ¿quién va a pagar los platos rotos de estas tendencias del sistema de ahorro para el retiro? Pues nuevamente solo los trabajadores que ahora quedarían con un posible pensionista asociado con un nuevo banco, con una composición 49% privada, 51% pública, pero que no les va a garantizar nada como no garantiza el sistema AFORES. Eso es lo que yo quería comunicarles el día de hoy. El centro del debate son las tendencias del sistema de ahorro para el retiro. Ahí tenemos que seguir forzando a que el gobierno acepte no un diálogo, sino un debate informado y se corrija ese sistema a la brevedad posible, proponiendo alternativas. Yo, por supuesto, tengo una, pero si hay oportunidad, se las cuento en la próxima. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas, a todos. Me da mucho gusto que algo que inició con una plática entre 4 personas, incluido el compañero Valentín, haya derivado en la organización de este evento, y me da mucho gusto que haya tantos compañeros y compañeras trabajadoras. A mí me gustaría como contarles los antecedentes del pensionista, qué es pensionista, a quién afecta y no afecta la iniciativa que propone no autonomizar el pensionista, sino desaparecer el pensionista, a qué trabajadores afecta o no afecta esta probable decisión que se tome en el Congreso de la Unión. Y para eso es necesario, en los antecedentes, que recordemos cómo surge el pensionista. Primero, esta es la iniciativa que envió el presidente Zedillo a la Cámara, Peña Nieto, ya me fui muchos años atrás, Peña Nieto a la Cámara de Diputados, y la iniciativa deberían de ya tenerla quizás todos ustedes. Dice: iniciativa del Ejecutivo Federal con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la ley del ISSSTE. Es esta, que ustedes podrían perfectamente leer y documentarse directamente con la lectura de esta iniciativa. La iniciativa, en efecto, deroga varias de las disposiciones, y entre ellas todo el capítulo de la nueva ley del ISSSTE que entró en vigor el 1 de abril de 2007. Deroga todo el capítulo en el que se habla y en el que están las reglas, las funciones, qué es el pensionista, justamente. Hay todo un capítulo que habla del pensionista aquí y que nos dice qué es el pensionista. Y es sumamente fundamental, porque yo he estado leyendo en la prensa, desde posicionamientos, por ejemplo, en Correo Ilustrado, que es muy leído, del periódico La Jornada, artículos periodísticos, en donde encuentro un denominador en común. Se dice, y algunas posturas de algunos sindicatos, de manera general, se dice, es que con la reforma que está planteando el presidente Peña Nieto a las cámaras del Congreso de la Unión, se va a privatizar el Fondo Nacional de Pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. Y eso es falso, porque pensionista, aun cuando, si vamos al artículo 6º
de la nueva ley del ISSSTE, de las definiciones, dice que es el pensioniste la ley. El pensioniste es el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, un órgano desconcentrado del ISSSTE. Luego entonces, pensioniste no es un fondo. Pensioniste no maneja el fondo de pensiones de los trabajadores. Pensioniste es una administradora de fondos de pensiones, igual que las 10 administradoras privadas de pensiones que surgieron en febrero de 1997, incluida la Afore Siglo XXI, que inició con el 100% de la propiedad del capital social de esa Afore Siglo XXI como propiedad del Instituto Mexicano del Seguro Social. La Afore Pensioniste es una administradora que tiene por objeto abrir, operar cuentas individuales de los trabajadores e invertir los recursos que integran esas cuentas individuales conforme lo establece otra ley, no la del ISSSTE, la ley de los sistemas de ahorro para el retiro. Esa ley se expidió en 1996. Esa ley es la que establece el organismo regulador del sistema de ahorro para el retiro, del sistema de pensiones basado en cuentas individuales, que es la CONSAR, que es un órgano desconcentrado público, desconcentrado en la Secretaría de Hacienda, y que tiene como por objeto supervisar a los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro. ¿Y quiénes son los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro? Pues las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, que son las AFORES. Las AFORES, para invertir los recursos de las cuentas individuales de los trabajadores, están autorizadas a operar fondos de inversión. Estos fondos de inversión es donde se reúnen los fondos que están integrados en cada cuenta individual, y cada administradora, por esa ley, tiene que llevar 4 fondos de inversión que se llaman sociedades de inversión de ahorros para el retiro, CIEFORE. Esos fondos de inversión, cada administrador invierte los fondos en función de la edad de los trabajadores, de tal suerte que la sociedad de inversión, cada administradora maneja 4 sociedades de inversión, está obligada por ley. La sociedad de inversión 4 es la que, por ejemplo, administra los recursos de los trabajadores. Siempre acuérdense que son en cuentas individuales, pero que para poder invertir en el mercado financiero se reúne el fondo de todos, y en este caso la CIEFORE 4 invierte los recursos de los trabajadores de 36 años y de menos edad. Esa sociedad de inversión invierte en activos financieros expuestos a un mayor grado de riesgo, porque los trabajadores, entienden, jóvenes, estarán muchos años, digamos, en el sistema, si es que no los corren, pues, si tienen un empleo estable, y entonces están sujetos a un nivel de riesgo mayor, y casi todos los instrumentos que son de más riesgo financieros están ligados a mayor rendimiento. A mayor riesgo, mayor rendimiento. En el extremo está, por ejemplo, la sociedad de inversión número 1. Esa sociedad de inversión invierte los recursos de los trabajadores que ya están próximos al retiro. ¿Pero de qué trabajadores? Pues de los trabajadores que están sujetos a la nueva, en el caso, por ejemplo, del Seguro Social, a la nueva ley del Seguro Social que entró en vigor el 1 de julio de 1997. En el caso de los servidores públicos, las AFORES, incluida Pensioniste, administran las cuentas individuales de los trabajadores de nuevo ingreso a partir del 1 de abril de 2007, que es cuando entró en vigor la nueva ley.
No sé si con eso nos va quedando más o menos claro que entonces lo que se dice que se va a privatizar, no se va a privatizar. No hay ningún fondo de pensiones que se privatice. Pensioniste, como cualquier otra administradora, solamente lleva las cuentas del sistema, del nuevo sistema de pensiones, en el que yo casi estoy segura que la mayoría de los compañeros y compañeras que están aquí no están sujetos a ese sistema de cuentas individuales. Yo sí, porque me dieron de alta por primera vez al ISSSTE después de 20 años de trabajo, hace 2 años, en mi chamba. Me dieron por primera vez, estaba con contratos de honorarios, y los de honorarios no tenemos derecho a la seguridad social, aunque trabajemos pues igual que cualquier otro trabajador muchas horas y tengamos materia de trabajo, pero no es reconocido nuestro trabajo para efectos, es un trabajo precario, porque no tenemos seguridad social. Bueno, a mí ya pues ya finalmente me dieron de alta al ISSSTE, y como me dieron de alta hace 2 años, y la nueva ley entró en vigor el 1 de abril de 2007, yo no tuve el derecho que tuvieron 1 millón, 2 millones, un poquito más de 2 millones de trabajadores, que al momento en que entró en vigor la nueva ley del ISSSTE, tuvo el derecho, les dieron el derecho, de optar entre un esquema de pensiones parecido a la ley del ISSSTE que se abrogó, o bien, y esto nada más era para los trabajadores que estaban en activo en el momento en que entró en vigor la ley, en que se derogó la anterior, se abrogó la anterior, que fue el 30 de marzo, un día después de mi cumpleaños. Y el siguiente día que entró en vigor la nueva ley del ISSSTE. Los trabajadores en activo tuvieron de 2, y le dijeron a todos los 2.070.000 y tantos trabajadores: ¿te quieres ir con melón o con sandía? En todo ese proceso estuvieron los amparos, las demandas de amparo y todo, y la gran mayoría de trabajadores se fue enterando qué había pasado. Bueno, primero amaneció con que ya tenía una nueva ley del ISSSTE y que ya se habría abrogado la anterior, pero que todos los trabajadores, hasta en ese momento en activo, hay de aquellos trabajadores que tuvieron una comisión sin goce de sueldo, o hay de aquellos trabajadores que unos días antes los hubieran corrido de la chamba, porque esos no tuvieron derecho a optar. Aún así hubieran cotizado bajo la ley del seguro, la ley del ISSSTE, unos 20 o 30 años incluso, bajo la ley anterior, no tuvieron derecho a optar. Y si vuelven a entrar esos compañeros al trabajo, a un empleo del sector público, por una nueva relación laboral que les dé derecho otra vez a ser inscritos en el ISSSTE, esos trabajadores no pueden optar, como muchos de ustedes pudieron optar, por el régimen de pensiones, que ya todos ustedes se lo saben y lo conocen perfectamente bien, porque lo han leído bien y lo manejan bien. El esquema de pensiones establecido en el artículo 10º transitorio ¿de qué? 10º transitorio ¿de qué? Del decreto de ley del ISSSTE. ¿De qué decreto? De ese decreto que creaba una nueva ley del ISSSTE. En ese decreto hay varios artículos transitorios, entre ellos el 10º transitorio, y en ese artículo, en un solo artículo, está básicamente resumido las pensiones a las que tienen derecho, cuyo esquema es muy parecido a la ley que se aprobó. ¿De acuerdo? Entonces, la nueva ley del ISSSTE trae todo un capítulo regreso que dice del pensionista. ¿Qué es el pensionista? Yo hice por acá, traigo un tendido de cosas, pero por acá hice una selección de todos los artículos de la ley del ISSSTE, por aquí va a salir ahora, en donde se habla o se hace referencia al pensionista y o al Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al servicio del Estado, porque así se llama. Su nombre comercial es pensionista, pero se llama fondo. Pero acordémonos, no es un fondo, es una afore que administra cuentas. ¿De quiénes? Repetimos,
de todos aquellos trabajadores, ahí pueden estar sus hijos, sus sobrinos, si han tenido la suerte de encontrar un empleo en el sector público, ser doctores, enfermeras, maestros, y que por ese tipo de relación laboral tengan derecho al ISSSTE. Los trabajadores que entraron por primera vez al ISSSTE después del a partir del 1 de abril de 2007 para acá, les es obligatorio el nuevo sistema de pensiones. Y ya todos sabemos que ese sistema de pensiones es un sistema de pensiones que se basa en cuentas individuales. A cada trabajador se le abre, cada trabajador tiene que de hecho firmar un contrato de administración con cualquiera de las administradoras que hay en el mercado, incluida la Afore Pensioniste, que es un órgano desconcentrado del ISSSTE, que es la única administradora hasta en este momento pública, ¿no? Y con algunas diferencias respecto de las demás administradoras de propiedad privada, de los grupos financieros nacionales y extranjeros que se metieron al negocio de administrar cuentas y de invertir los fondos que integran esas cuentas en el sector financiero, en el mercado financiero. ¿De quién más lleva cuentas el pensionista? De todos aquellos trabajadores que cuando entró en vigor la ley, aunque hubieran cotizado, como decía yo, bajo la ley que se abrogó del ISSSTE, estaban en comisión o estaban dados de baja al ISSSTE. A todos esos trabajadores les dicen, cuando vuelven a entrar, espérate a un año de cotización. Cuando termines, cuando cumplas un año en tu nuevo empleo, solicitas al ISSSTE que te haga el cálculo de tu bono de pensión. Tienes que juntar tus hojas de servicio para que, conforme a la formulita que hay en los transitorios de aquel decreto de nueva ley del ISSSTE, se te haga tu cálculo de cuánto te corresponde como bono de pensión. Y esos trabajadores también caen al nuevo sistema de pensiones. Ustedes deben conocer colegas, amigos, amigas, trabajadoras que, ni modo, por el hecho de que estaban dados de baja, porque así lo puso los transitorios de la nueva ley del ISSSTE. Luego, ¿de quién más lleva cuentas individuales el pensionista o cualquier otra? Porque una vez que uno está en cuentas individuales, puede elegir si es con pensionista o con cualquiera otra de las 10 administradoras que hay en el mercado. Afore Bancomer, Shura, Invercat, MetLife, Inbursa, que luego hablamos de Inbursa, que es patético, y a esa administradora ya le hubieran quitado la autorización para ser administradora. Es del hombre, creo que ahora anda en el 4º lugar a nivel mundial de riqueza, y los rendimientos, ya hice un comercial, y los rendimientos que les está pagando a los trabajadores que están en esa Afore son alrededor de 6 puntos base más bajo que la Afore que paga más altos rendimientos. Por cierto, donde está Shura no es comercial, y el segundo lugar de rendimientos mejor pagados es pensionista. En fin, entonces, cuando entra en vigor la ley, entonces ustedes, la mayoría, dijeron, me quedo con Sandía, con el 10º transitorio. Ahí ya sé que tengo derecho a pensión por jubilación, 28 años, 30 años de servicios, mujeres, hombres. Y luego nos pusieron ahí la edad. Antes, para tener derecho a la pensión por jubilación, se requería exclusivamente acreditar 28 años de servicio las mujeres y los hombres 30 años sin edad. En el 10º transitorio, todos ustedes saben, todos ustedes conocen la tablita. A partir de 2010 se establece una edad para hombre, para las mujeres, que va aumentando gradualmente esa edad, y tienen que checar los 28 y la edad. Si cumplo 28 y tengo menos edad de la que dice la tablita, no me puedo ir. Y ese sistema, aunque es un sistema de beneficio definido, porque el trabajador sabe a cuánto tiene derecho como pensión, de manera anticipada, a una pensión con un tope de 10 veces el salario mínimo, es un sistema de beneficio definido. El problema es que para todos los jóvenes, los trabajadores de menor edad, que quedaron adscritos ahí, como la compañera seguramente, o Abigail,
van a tener que trabajar 40 años porque van a ir, o sea, ya tienen los 28, pero no tienen la edad que marca la famosa tablita y no se puede ir, a menos de que ahí viene otra pensión. También, como en la ley anterior, también hay otra pensión donde dice, bueno, voy a considerar tu circunstancia. Puede ser que no le pegues a la pensión por jubilación, aunque todo el mundo quería la de jubilación, porque te garantizaba pues el 100% de tu promedio salarial del último año, con un tope de 10 veces el salario. Pero hay otra pensión que es la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, que lo establecía la ley anterior y lo establece el 10º transitorio. ¿Y qué significa eso? No me estoy saliendo, porque es como, les digo a mis compañeras que están aquí, Erika y Susi, cuando me escuchan hablar de esto, dicen, es como si estuvieras en la feria, ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Bueno, esa pensión de retiro por el tiempo de servicios combinaba edad y años de servicio para optar por una pensión. Ya no podía optar por la de jubilación, podía ampararme a la pensión de retiro por el tiempo de servicios. La ley anterior decía, todo trabajador que tenga 55 años o más y haya acreditado mínimamente 15 años de servicio o más, tiene derecho, cuando son a 50% de su sueldo básico de cotización, el último, y esa pensión va subiendo por motivos de mayores años de servicio. De tal suerte que si yo, bajo la ley anterior, tenía 55 años de edad, hombre o mujer, ahí era parejo, y tenía 15 años de servicios acreditados, ahí ya podía tener derecho a esa pensión, pero por el 50%. Si tenía 55 años de edad o más y 16 años de servicios, tenía 52.5, y así sucesivamente. Luego, en ese 10º transitorio también están las pensiones de cesantía en edad avanzada, que se prevé para aquellos trabajadores que ingresaron a trabajar ya grandecitos, y entonces decía, hay que protegerlos también. Y entonces la cesantía en edad avanzada parte de los 60 años de edad, con mínimo 10 años de servicio. A mayor edad, mayor pensión, pero siempre será una pensión menor. En todos estos casos, para todos los que quedaron adscritos al 10º transitorio y cuyas pensiones se van a regir por ese artículo, tienen también derecho, como bajo la ley anterior, a que le sigan depositando, a tener una cuenta individual, pero distinta a la cuenta nueva del nuevo sistema de pensiones, que es la cuenta que ustedes conocen como SAR 92. ¿Sí? La cuenta del sistema de ahorro para el retiro, donde su patrón les deposita el 2% de retiro y el 5% de vivienda, que es FOBISTE. Esas cuentas, llamémosle cuentas viejitas del SAR 92, que fueron cuentas que se crearon para cada trabajador en 1992, como producto de una reforma a la ley del ISSSTE en 1992. Los transitorios de la nueva ley del ISSSTE dicen que el pensionista llevará de manera exclusiva la administración también de estas cuentas. Yo tengo una cuenta, SAR 92, porque yo trabajaba en la Universidad Autónoma de Guerrero y trabajé de 92 a 94, ahí está mi cuenta, ya fui a pensionista, ahí está, son 4 pesos, y están, ¿no? Más las nuevas aportaciones de mi nueva cuenta, ahí ya me llevaron lo del SAR y ya me lo juntaron. Bueno, esas cuentas, que también son de todos ustedes, están en pensionista. Pero el pensionista no las administra como se les pega la gana, sino como estaba previsto en la ley que se aprobó. Esas cuentas, aunque las lleva pensionista, que es Afore, pasó algo interesante ahí con la nueva ley. Esas cuentas antes las llevaban un montón de bancos, porque cada sujeto que estaba en las dependencias, en recursos humanos, pues con su compadre, con su amigo del banco, decía, pues ya te viene la nómina y ahí te van todas las cuentas de mis trabajadores. Ahí sí no te pedían que tú escogieras el banco que te llevara a tu SAR. Eran las áreas de recursos humanos, de donde chambeamos. Ellos elegían. Y pues seguramente les iba re bien, ¿no? Porque aquí te traigo 1000 trabajadores, 1000 cuentas, ¿no?
Entonces lo que se hizo es que con la nueva ley dijeron, ya, todas esas cuentas van a ser manejadas de manera exclusiva por el pensionista con las mismas reglas de la ley que se abrogó, que están en un reglamento que se llama Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores que optaron por el artículo 10º transitorio del decreto de ley del ISSSTE, publicado el 30 de junio de 2007 en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, esas cuentas las lleva pensionista, esas cuentas, los recursos se invierten en créditos a cargo del gobierno federal, como decía la ley que se aprobó. El gobierno federal, como se endeuda con ustedes, en las mismas disposiciones del reglamento que opera su régimen de pensiones, dice que van a tener derecho a un rendimiento garantizado. El sistema de Afores, incluido pensionista, de las cuentas del nuevo sistema no garantiza rendimientos. Todos los contratos de administración de cuentas individuales dicen en la primera cláusula, el trabajador declara que, 1, por motivo de la inversión de sus recursos de su cuenta individual en sociedades de inversión especializadas de ahorro para el retiro, en mercados financieros, puede tener ganancias o pérdidas, que por lo regular vienen de fluctuaciones de mercado. Hasta me lo aprendí, hasta me lo grabé. O sea, el trabajador cuando firma un contrato, porque lo tiene que hacer con una Afore, está declarando que acepta que la inversión de sus fondos, de su cuenta individual, puede tener pérdidas o ganancias. Esa es la naturaleza del sistema de pensiones que Gustavo Leal decía, ese es el fondo de la discusión. Bueno, toda esta larga introducción era para que nos quedara muy claro. Ahora sí, ¿de qué se trata la iniciativa del Ejecutivo? Regresamos. La iniciativa del Ejecutivo plantea desaparecer el pensionista. Por eso deroga muchos artículos, todo un capítulo del pensionista en la nueva ley del ISSSTE. Deroga todo, ahí donde dice pensionista, se deroga. Ahí donde dice pensionista, se deroga. Todo el capítulo del pensionista se deroga. En su lugar, en los transitorios de esta iniciativa, lo mandan a los transitorios, dice, y creo que ya Valentín debió de haberlo leído, dice que está en pantalla, dice transitorios. De esta iniciativa que todavía no se apruebe su dictamen en diputados, y si se aprueba ahí pasa luego a la revisora, al Senado. Tendría que también el Senado revisar lo que hacen los diputados. Presente decreto entrará en vigor el 1 de julio de 2016. Segundo, el Ejecutivo Federal realizará las acciones necesarias para que, a más tardar a la entrada en vigor del presente decreto, se constituya e inicie operaciones una sociedad que funcione como administradora de fondos para el retiro en términos de la Ley de los Temas de Ahorro para el Retiro y su calidad de empresa de participación estatal mayoritaria. Y tendrá un consejo de administración, ya empiezan en todos estos transitorios que vienen de esta iniciativa del presidente Peña Nieto. Te dice en términos generales cómo va a operar esta nueva administradora, y nosotros tenemos que compararla para ver qué va a pasar, cómo estaba el pensionista, qué ventajas tenía el pensionista, y ya quedamos, que ustedes son como harina de otro costal, más que exclusivamente en materia de SUSAR 92, porque esas cuentas las administra de manera exclusiva pensionista, ¿de acuerdo? Con un rendimiento garantizado, y también les cobra una comisión. El pensionista, por las cuentas del nuevo sistema de ahorro para el retiro, cobra 0.92% del saldo. Hay Afores que están arriba de eso, mucho más arriba de eso. Es la Afore más barata, es una Afore pública. Esta Afore tiene otras características. Es una Afore que dice, como está la ley actual, dice, artículo 105, fracción sexta, las comisiones no podrán exceder del promedio de las comisiones que cobran las Afores. Y fíjense, la Junta Directiva podrá ordenar que se reinvierta el remanente de operación de las cuentas individuales de los trabajadores del pensionista, favoreciendo a los trabajadores de menos ingresos.
una vez satisfechos los costos de administración del Afore pensionista, necesidades de inversión y constitución de reservas. Esto es lo que dice la ley actual. La propuesta para la nueva Afore de participación estatal mayoritaria sería, dice el transitorio, ahí es muy largo. Segundo, dice, las comisiones que cobre la nueva Afore pues las va a determinar la Asamblea General de Accionistas a propuesta del Consejo de Administración y podrá ordenar que se reinvierta en la proporción que dicho Consejo establezca el remanente de operación. Esto es, de las comisiones que cobra o que va a cobrar la nueva entidad, solo un porcentaje se iría, pero ya no se dice que a los trabajadores de menos ingresos. Sí se dice, pero dice podrá, o sea, puede o no. Entonces aquí no sé si hay compañeros que quedaron adscritos al nuevo sistema de pensiones, porque en todo caso ya la plática empezaría a hacer con ellos, porque ustedes dirán, ¿y a mí qué? Ah, bueno, ¿a mí qué? Ese es el otro cambio. El otro cambio es que en otro de los transitorios dice que todos los trabajadores que quedaron, lo voy a sintetizar, adscritos al esquema de pensiones que establece el artículo 10º transitorio, podrán elegir entre tres opciones: entre que la nueva entidad de participación estatal mayoritaria, la nueva Afore, que quién sabe cómo se vaya a llamar, le siga operando sus cuentas individuales, que los recursos que integran su cuenta individual de retiro, lo de viviendas aparte, eso lo lleva FOBISSSTE, el 2%, y el saldo que tienen ustedes ahí, se siga invirtiendo en créditos a cargo del gobierno federal, y a cambio de eso el gobierno federal les pague un rendimiento garantizado, que es de 2% por arriba de la inflación. Y esa entidad, ahí, hoy el pensionista a ustedes les cobra el 0.5%, a todos los que tienen SAR 92, a diferencia de las otras cuentas a las que les cobra 0.92, ¿de acuerdo? La otra opción es que los trabajadores decidan mantener su cuenta en esta nueva administradora, pero que sus recursos de retiro se inviertan en las sociedades de inversión, en las CIEFORES, para que les diga, pues es que ahí puedes tener mayor rendimiento, o también puedes perder, puedes ganar. O bien, que ustedes, cada uno de ustedes decida si su SAR viejito, si su SAR de 92, lo lleva cualquier otra administrador a su libre elección, y ya quedamos que hay 10 más. Segundo, se ha dicho mucho, se crea una nueva Afore, o se va a crear este asunto, que para fortalecer, y el nuevo director del ISSSTE dice, la nueva Afore no va a tener un solo peso de capital privado, nada más que la ley de entidades paraestatales sí permite que cualquier entidad paraestatal o de capital de participación estatal mayoritaria sí puede tener como propietario adicional a un organismo público a particulares. Podría verse allí un riesgo de que inicialmente se constituya como una administradora pública, que quienes participen y compren el capital social para constituir esa Afore sean puros organismos públicos, pero que en el caminito, porque sí se admite, que en el caminito, dice acá, les voy a leer cómo dice: se debe señalar que, a diferencia de una empresa de participación estatal mayoritaria y un organismo, que era la propuesta que se hacía para fortalecer el pensionista, que fuera un organismo con mayor autonomía, pero que no se extinguiera del ISSSTE, dice, porque si bien ambas instituciones forman parte de la administración paraestatal y tienen personalidad jurídica y patrimonios propios, en la primera, la de participación estatal mayoritaria, su patrimonio no es propiedad exclusiva del Estado, pues también se da participación económica a particulares. En tanto que en el caso de ser un organismo, el conjunto de derechos y obligaciones son propiedad exclusiva del Estado.
Entonces, aquí la salida es que no se constituyera Pensioniste como una administradora de participación estatal mayoritaria, porque nada impide que hacia adelante pueda ofertar el 49% del capital social a un particular, ¿no? La otra, miren, parte de las ventajas de haber constituido una Afore pública en el marco de la nueva ley del ISSSTE, aparte de que ha sido la más barata, no como quisiéramos, porque 0.92 sigue siendo muy caro. Las Afores deberían de estar, y todavía tendrían ganancias, cobrando 0.5% del saldo acumulado en la cuenta. Pensionista está en 0.92, anunció que va a cobrar el próximo año 0.89 y sigue siendo muy alto, es un costo muy alto. Bueno, no garantizaba rendimientos. 2, el hecho de que pase a ser empresa de participación estatal mayoritaria no quiere decir que ahora va a invertir en lo que quiera, va a seguir invirtiendo como ha invertido siempre, en renta variable, renta fija, deuda nacional. Lo ha hecho siempre. No por efecto de que ahora va a ser una empresa paraestatal va a poder invertir en eso, porque está sujeta a las reglas de inversión de las demás Afores. Son cosas que había que señalar. Entonces, una cosa fundamental y que no tienen las otras Afores, aparte de que las Afores no distribuyen ni un solo peso de sus ganancias por comisiones a las cuentas. Aquí Pensioniste, con un informe que traigo aquí, dice que en los años que lleva de operación, y con esto voy terminando, discúlpame Carmen que me he pasado, que Pensioniste ha distribuido entre todos sus cuentavientes casi 1,000 millones de pesos desde que inició. Yo quiero saber, Afore Bancomer o Shura, no, Bancomer ya no existe, Banamex, Shura, Inbursa, si de las comisiones que cobran distribuyen un solo peso a una cuenta. Pues no, esa es otra enorme diferencia. Pero hay que garantizarlo perfectamente en el dictamen y que sea, yo diría, es mi opinión, a los trabajadores de más bajos ingresos. Que el remanente de operación apoye efectivamente, aunque se escuche populista, a los trabajadores más jodidos en escala salarial, ¿no? La otra, miren, no debe verse negativamente lo siguiente. A diferencia de las demás Afores, las Afores no tienen sentados en su consejo de administración a ningún trabajador. Independientemente de que administran fondos de los trabajadores no participan en los consejos de administración de las Afores privadas. En lo que es Pensioniste hoy y en lo que va a ser la nueva Afore pública, sí se prevé la participación de trabajadores. De acuerdo, pero la lucha es de ustedes, de quienes llevan a esos asientos. Porque la otra es que no estén, está bien, perfecto, pero es la única administradora que tiene ahí a trabajadores. O sea, el espacio está ahí, el asunto es quién lo gana. Para que esos fondos, para cómo se administran las cuentas, se haga de la mejor manera y en beneficio de los trabajadores. Miren, y con esto termino. La existencia de Afore Pensioniste, y les digo porque, bueno, yo he estado 20 años en ambas cámaras. Bueno, en una tuve 12 años y en esta llevo 8 años, en la de senadores. Y a mí me ha tocado ver todas estas reformas y estar ahí. La iniciativa original no la presentó el presidente Calderón, Felipe Calderón. La iniciativa que creó la nueva ley del ISSSTE la presentaron diputados del PRI y del PAN. González Ruaro, de la FED, y fueron varios que signaron del PAN, PRI y Verde la nueva ley, y me puse a revisar para recordar 2007. Pensioniste está desde la iniciativa original. Pensioniste lo puso ahí la FEDSE y la CENTE. Tal cual, bajo el CENTE, perdón. Gracias por la corrección. Gracias. O
sea, fue un diseño que ya venía dentro. Ningún otro partido de oposición pudo haber puesto eso si no tenía los votos, una administradora pública. Eso va siendo parte de la discusión. Hay que conocer toda esta información. Hay que ser muy objetivos, saber exactamente hacia dónde va esta reforma, que corre el riesgo, porque, miren, al sector financiero, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, donde se han privatizado los fondos de pensiones y se han creado administradoras privadas de pensiones, les gusta que haya un administrador público. Dicen, esa es una distorsión. El Estado nada más debe de regular, poner la ley, supervisar, para que los particulares hagan el negocio. Lleven el negocio. Porque el Estado y las instituciones públicas son ineficientes. Y entonces uno dice, a ver, esta Afore nació con la iniciativa de estos señores. Nació también, ahí sí fue una propuesta, me consta, de la izquierda, de que, está bien, vas a hacer Afore, pero vas a tener que distribuir parte de tus ganancias entre las cuentas individuales. Y por eso quedó que el Afore pensionista debe de redistribuir el remanente de su operación entre las cuentas, después de sus gastos. También tiene que haber representación de los trabajadores, como debería de haber en todas las Afores, porque lo que están administrando es la lana de los trabajadores para su retiro. En Chile, la presidenta Bachelet el año pasado, creo que fue en abril de 2014, presentó al Parlamento chileno una iniciativa para crear una AFP estatal. Allá se llaman AFPs, Administradora de Fondos de Pensiones. Es la hora que no le aprueban la AFP estatal. O sea, lo que aquí ya tenemos, allá es imposible porque los grupos financieros dicen, pues ¿cómo? ¿Me vas a distorsionar? Y pensionistas sí ha ayudado a bajar las comisiones, no como debería de ser, pero sí ha permitido bajar. Pensionista como está ahorita, es cierto que le han pirateado 39,000 cuentas, porque después de 3 años exclusivos que llevaba las cuentas, ya entran las reglas de los demás según el decreto de la nueva ley del ISSSTE. El pensionista llevará de manera exclusiva las cuentas de los trabajadores del nuevo sistema de pensiones. Pasados los primeros 3 años de operación, los trabajadores podrán elegir si se mantienen ahí o se van, porque todo el esquema es de libertad de mercado. Como no tiene las posibilidades por la estructura jurídica que en efecto tiene, pues hay otras administradoras que van a los centros de trabajo y le dicen, Carmen, vente conmigo, y los trabajadores no tienen información de que esa Afore es la que menos cobra y está en segundo lugar de pago de rendimientos. Y ya se les piratearon 30 y tantas, traigo el dato por aquí, y se los puedo dar perfectamente, que significa que se han llevado las otras Afores más de 50,000 millones de pesos que administraba pensionista en las cuentas, porque no puede competir en las mismas condiciones que las demás, porque estaba sujeto hasta para comprar un lapicero, pasar por la oficina del director del ISSSTE y del consejo y de la junta directiva del ISSSTE. Entonces, ¿qué tenemos enfrente? Pensionista, como decía alguien, haya sido como haya sido, se constituye desde adentro. Hay fuerzas adentro que dices, algo está pasando, a lo mejor dentro de los revolucionarios esos, que se dicen revolucionarios, pues no están tan seguros del tema de la privatización, y hay fuerzas que jalan por un lado para otro. Tenemos una Afore pública que en todos estos años, aparte de que fue la más barata, está demostrando que se puede caer por debajo esta idea neoliberal de que el Estado es ineficiente y el sector privado es eficiente. Porque pensionista ha dado rendimientos muy altos, más altos que la Afore que está hasta abajo, que es Inbursa. Y eso que la Afore Inbursa es del hombre de los más ricos del mundo. Es increíble que esté castigando tanto a los cuentavientes de Inbursa. Entonces, aparte del centro de la discusión, de otra vez vamos a regresar,
¿Qué pasó con la reforma de pensiones? Un sistema de pensiones en 1997 para millones de obreros que están cotizando al Seguro Social, y luego a los servidores públicos que les imponen a las nuevas generaciones un sistema de pensiones basado mercantil. El tema de fondo es ese. Nos dijeron, vamos a reformar, y ahí están los argumentos de las exposiciones de motivos tanto de la nueva ley del Seguro Social como de la del ISSSTE. Con el nuevo sistema de pensiones hay derecho de propiedad, cada quien le tiene su cuenta, no se los van a perder. 2, con el nuevo sistema de pensiones va a haber pensiones dignas en relación al sistema anterior. Con el nuevo sistema de pensiones, las mujeres va a haber mayor equidad con las mujeres, y se profundiza en la inequidad con las mujeres con el nuevo sistema de pensiones, porque ahorran menos, porque les pagan menos, aunque tengan el mismo nivel profesional que un varón, ahorran menos, por lo tanto, tienen más salidas del mercado de trabajo porque el embarazo y no sé qué, y se dan de baja y luego vuelven a entrar, menos ahorro, y luego encima de todo, compañeras, vivimos más. Entonces, con menos ahorro, hay que ir al mercadito, porque el nuevo sistema es otra parte que no estamos viendo, ¿eh? El nuevo sistema no nada más es quien nos administra la lana. El nuevo sistema nos obliga, a mí me va a obligar a que con lo que junte yo en mi cuentita, vaya al mercado ya cuando cumpla 65 años de edad y 25 años de cotizaciones, vaya al mercado con mi canastita, mi dinerito, bueno, no me lo van a dar, nada más voy a decirle, pásalo de aquí para allá, compre con una compañía privada de seguros una renta vitalicia. Bueno, ya sé que no le voy a comprar a mi hijo porque ya tiene 26 años y ya no le va a tocar, porque las pensiones para los hijos las de sobrevivencia es cuando los hijos tienen hasta 25 años de edad y están y luego pues resulta que tampoco voy a comprarle la pensión al marido, porque a menos que dependa económicamente de mí. Entonces, con mi lanita voy a comprar una renta vitalicia para mí hasta que yo me muera. Y la compañía de seguros le va a decir aquí a mi amigo, los dos salimos, los dos cumplimos 65 años, los dos cumplimos 25 años de aportes y los dos vamos al mercado. Él va a una compañía o vamos los dos a la misma y le dicen, a ti te cuesta 1,000 pesos y a usted, señora Odilia, le cuesta 1,500. ¿Por qué? Porque usted sobrevive más, me cuesta más caro. ¿Qué no nos dicen por todos lados que las mujeres sobreviven más? Tienen una mayor sobrevivencia, entonces le somos más caras a las compañías de seguros. O sea, con menos lana vamos a tener una pensión, de llegarla a tener, porque este sistema no garantiza pensiones, una pensión más baja. Entonces es falso que se acabara la inequidad del sistema anterior con este nuevo sistema de pensión. Ese es el debate de fondo. Y 2, creo que hay que dirigir perfectamente bien de que no se excinda el pensionista del ISSSTE, que sí se le dé mayor autonomía jurídico, administrativa y esas cosas que saben los abogados, para que pueda competir e impedir salir al mercado, tener sucursales. ¿Dónde han visto sucursales de pensionista? Pues para eso tiene que tener también lana y poner sucursales aquí y allá. Espérense, el grito en el cielo que van a poner las otras afores cuando vean pensionista por acá y que cobran menos. Los trabajadores pues van a ir donde les cobren menos y donde les den más rendimiento, como sea, si es el sistema. Entonces es mantener una afore pública, porque hay otros países que están intentando que haya una afore pública, pero el capital financiero dice no. El sector público nada más, el Estado nada más tiene que vigilar. Nosotros llevamos el negocio. Disculpen que me tardé demasiado, pero... Vamos a iniciar esta sesión y les voy a mencionar muy brevemente cuál es la intención de esta primera etapa, sobre todo pensando que después va a llegar la compañera Odilia. Ella es experta y asesora en la Cámara de Senadores, nos va a dar una serie de datos importantes y también de cómo hay puntos clave en la iniciativa que mandó el presidente Enrique Peña Nieto a la Cámara de Diputados. Y también a que esperemos al maestro Gustavo Leal, y entonces ellos van a abordar, digamos, las partes técnicas a mucha profundidad,
Pero nosotros consideramos en las reuniones que tuvimos de trabajo que actualmente hay muchos compañeros y compañeras jóvenes que recién se van incorporando al mundo del trabajo y a conocer todo esto que es qué hacemos para el retiro cuando nos toque este. Y muchos jóvenes, pues ahorita andan, una buena parte de ellos atendiendo otros problemas, andan en otro planeta, en fin. Y entonces sentimos que también es necesario darles información. Y bueno, los que ya no somos tan jóvenes, luego tenemos la información muy dispersa y se nos hace muy complicado explicarles a los muchachos, a los jóvenes, y formar nuevos cuadros sindicales. Y luego tenemos el grave problema de que hay representantes sindicales, pero que asumen unas tareas complejas y prácticamente no fueron formados en ellas, ¿no? Bueno, entonces la intención de mi intervención es dar esta información un poquito más sistematizada. Yo no dudo de que una buena parte de ustedes, compañeras y compañeros, ya la tengan, pero nos estamos refiriendo aquí a quien en un momento dado, pues ante avalancha de tanta información, luego no tenemos sistematizada esta de una manera integral. Bueno, vamos a empezar el trabajo. El 1 de abril de 1970, la nueva ley que sustituye a la del 31. Pero cuando nosotros supimos de la reforma laboral que sucedió recién, no tiene tanto tiempo, en realidad lo que está es reformando a la de 1970. Pero hay párrafos que quedaron como está esa de 70. Bueno, en 1972 el Infonavit nace el 24 de abril de 72. El reforma a los servicios de los trabajadores del Estado para darle vida al FOBISTE el 28 de diciembre de 72. Y luego hay una serie de adiciones y reformas a la ley del ISSSTE. Bueno, aquí hay algunos cambios en la ley del IMSS. Luego, en 1980 sucede algo muy importante. Se nos vuelve modelo lo que estaba haciendo Chile, el país, con relación a que privatiza su sistema de pensiones, creando empresas para administrarlo. Entonces, todo lo que tenemos aquí, de alguna manera, pues era público, de alguna manera era un sistema basado en el reparto, en el que todos aportábamos, y luego pues todo ese dinero al cual todos aportábamos pues se distribuía entre los compañeros y compañeras que se retiraban del trabajo recibiendo pensión o jubilación. Bueno, entonces así en 1983 se cambia la ley del ISSSTE el 27 de diciembre, ya empezando a tener estas ideas de dejarlo lo público, el sistema de reparto, y entrarle a otros criterios. Bueno, me voy a saltar esta parte y me voy a 1992 con la ley del IMSS, porque de alguna manera pues empezamos a tener también relación con los compañeros. Y el primer material lo decidimos llamar línea de tiempo. Está hasta la parte de abajo y es línea de tiempo 2. Sí. Bueno, aquí lo que estamos, perdón, pero tengo el sesgo de ser docente y me cuesta mucho trabajo estar sentado, ¿no? Entonces, miren, en esta línea de tiempo estamos ubicando los momentos fundamentales que se han dado en los recientes años con relación a cambios en el marco jurídico. Y en un momento dado uno diría, bueno, ¿desde cuándo empezó nuestra historia y dónde están los momentos clave? Entonces vamos a hablar rápidamente de estos momentos. Y en amarillo
están el seguimiento de lo que sería propiamente el marco jurídico de los trabajadores al servicio del Estado. Bueno, no vamos a profundizar, pero sí nuestra intención es de que tengan en mente esto, porque actualmente pues se están dando unos cruces entre IMSS, ISSSTE, entre un esquema de 73 y uno actual, etcétera, y entonces decimos, bueno, pues, ¿cómo está toda esta situación? Bueno, este material lo vamos a subir junto con el video a un espacio de YouTube que luego les vamos a decir, pero también el material va a estar disponible y en un momento dado, si nos anotamos y anotamos nuestro correo electrónico, se los hacemos llegar, para que ahorita no anoten y mejor pongamos súper atención, porque luego estamos escribiendo y hablamos muy rápido y luego ya se nos fue la idea. Bueno, miren, entonces esta historia, en este momento decidimos pues tomar como referencia el año de 1931, cuando iniciamos con la Ley Federal del Trabajo. Entonces, en amarillo vamos a notar que hay una información, cuando la abordemos la vamos a mencionar dándole la importancia, pero en azul está marcada la fecha en la que se publicó. Luego también andamos buscando leyes y etcétera, y actualmente pues ya uno en el diario oficial entra, le da la información y le da uno todo el documento. Entonces ya necesitamos también eso manejarlo con mucha destreza, porque les digo, es imposible en una plática de 15 minutos pues dar contenidos, pero ya nosotros después, teniendo esta información, pues lo podemos abordar. Bueno, entonces 1931, 18 de agosto, sale publicada la Ley Federal del Trabajo en el país por primera vez. En 1943, la ley del IMSS, el 19 de enero. Y luego para nosotros empieza esta historia en 1959. El 30 de diciembre se publica la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la ley del ISSSTE. En 1960 vamos a ver algo muy importante. Aparece en el 123 constitucional, que antes no tenía apartados, el apartado B, y es ahí cuando nacemos como trabajadores al servicio del Estado. Antes de ese año, pues prácticamente éramos así como el limbo, no sabíamos realmente qué éramos. Algunos decían que ni trabajadores éramos, otros que sí, y en fin, y ahí de alguna manera se resolvió esa discusión el 5 de diciembre de 1960. Si se dan cuenta, entonces ya tenemos un buen camino avanzado como trabajadores al servicio del Estado. Y luego en 1963, pues tenemos la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, 28 de diciembre del 63, pero fíjense que a diferencia de la ley del IMSS, para nosotros esta ley es la que está vigente de 63 al 2015. Entonces eso es importante por las implicaciones jurídicas que tiene. Bueno, una ley muy conocida también por nosotros, 1970, Ley Federal. Entonces, en esta ley de 1992, que se publica el 24 de febrero del 92, aparece por primera vez esta modalidad de que los patrones aportan a un banco, a una institución bancaria, las aportaciones que en un momento dado pues era lo que ellos iban a, entre comillas, a dejar para que nosotros nos pudiéramos retirar. Bueno, y en el 93 pues la ley del ISSSTE. Ahí se modifican en la parte de seguros, prestaciones y servicios obligatorios, se agrega la fracción 21 y aparece el sistema de ahorro para el retiro. Esta es una fracción que hay que conocer muy a fondo y eso fue publicado el 4 de enero del 93. Entonces fíjense, empezó el IMSS y después, poquito tiempo, nosotros empezamos
a tener también este compartir el esquema. Bueno, en el 94 se hace una ley para la coordinación de los sistemas de ahorro para el retiro. Así nos vamos. En el 95 hay la ley del IMSS. Ahí es donde aparecen las AFORES y las IEFORES, que son las que ahorita pues nos vuelven locos, ¿no? De cuánto comisión nos cobran, cuántos rendimientos, que si nos da toda la información o no, que si tienen minusvalías, etcétera. Bueno, entonces hay que conocer a estos actores para ver pues cómo están jugando en esta cuestión financiera. Bueno, en 1996 la ley de los sistemas de ahorro para el retiro. O sea, las AFORES no se mandan, bueno, podríamos decir que no hay discrecionalidad. Hay una ley 23 de mayo de 1996 y está vigente. Está vigente. Bueno, esa ley de 95